Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de las posiciones fiscales en Odoo. Las posiciones fiscales se encuentran dentro del menú de contabilidad, en configuración, contabilidad, posiciones fiscales. Las posiciones fiscales sirven para poder aplicar diferentes impuestos en un pedido, factura o en cualquier operación en función de la ubicación del cliente y del proveedor. Entonces, en estos casos, lo que Odoo crea son diferentes posiciones fiscales. Todas las que vienen aquí son las que ya vienen por defecto. Entonces, en cada posición fiscal, lo que nosotros vamos a definir son las reglas para saber qué impuestos tenemos que aplicar. Vamos, por ejemplo, a las intracomunitarias, ¿vale? Las intracomunitarias realmente lo que hace es un mapeo de impuesto. Entonces, como vemos aquí, realmente lo que internamente está diciendo es que cuando se aplique un 21% de IVA, que aplique en este caso el IVA intracomunitario, ¿vale? Entonces, convierte el IVA nacional al IVA intracomunitario. ¿Vale? Aquí vemos un poco todas las mapeos de impuestos que tiene Odoo. En extracomunitaria, que es otra típica, pasaría lo mismo. ¿Vale? Dentro de extracomunitaria hay otros mapeos de impuestos. En vez de utilizar el IVA intracomunitario, lo que hace es aplica un IVA extracomunitario. ¿Vale? Entonces, pues donde está, por ejemplo, para ventas el IVA intracomunitario lo convierte a un IVA, pero a un IVA 0%, ya que las extracomunitarias están exentas. ¿Vale? Y así con todos los tipos de posiciones. Por ejemplo, también para Canarias también hay uno diferente, similar al extracomunitario, pero lo que pasa es que en este caso el IVA correcto a aplicar es el IVA que no está sujeto. Y para todos los tipos de posiciones fiscales que hay una posición fiscal definida. También para autónomos también está la posición fiscal de retenciones, ¿vale? Entonces, en esta, por ejemplo, la de retenciones lo que hace es que cuando tú registres una factura autónomo, además del IVA, te sume una retención, ¿vale? Entonces, él ya te añade automáticamente el impuesto. Después, otras cosas a tener en cuenta es estos campos de aquí. Podemos hacer que una posición fiscal se detecte automáticamente, ¿vale? Eso es que, por ejemplo, nosotros podríamos definir que para esta de Canarias o incluso para la intracomunitaria, ¿vale? Que en este caso sí que está marcado detectar automáticamente. Si el cliente pertenece a este grupo de países, que en este caso es Europa, él automáticamente ya lo va a considerar que es un intracomunitario. Entonces, de esta forma ya se hace automáticamente y no lo tenemos que elegir, ¿vale? Entonces, esto se podría hacer tanto con un grupo de países como los que hay aquí de Europa, Sudamérica, etcétera, o también indicando los países. Podríamos tener una posición fiscal ya con los países por defecto. Otra cosa que además hace también, aparte del mapeo de impuestos, es el mapeo de cuentas contables. Esto lo que significa es que si de normal nosotros estamos vendiendo en unas 700, pues cuando hay una intracomunitaria, él hará la conversión y será unas 700 100. ¿Vale? Entonces él automáticamente hace ese cambio. En el momento que nosotros consideremos un cliente intracomunitario, la venta pasará de una cuenta 700 a una cuenta 700 100. ¿Vale? Igual con todos estos productos. Entonces, ¿cómo asignar la posición fiscal tanto a clientes como a proveedores? ¿Vale? Dentro de cada cliente existe el campo dentro de ventas y compras, que es el de la posición fiscal. Entonces nosotros podemos crear un cliente nuevo, cliente extranjero, y le decimos que la posición fiscal es extracomunitario. ¿Vale? Aquí igualmente podemos poner el país y rellenamos los datos que hagan falta. Y esto lo que hace es que cuando nosotros creemos una factura de este cliente, del cliente extranjero, automáticamente cuando añadamos cualquier producto, él ya pondrá el impuesto de IVA 0% exportaciones en vez del IVA 21%. ¿Vale? De esta forma, simplemente marcando eso, no tenemos que estar acordándonos de indicar que el cliente va a tener unos impuestos determinados. ¿Vale? El IAFER y la conversión. Para el tema de autónomo sería lo mismo. Si creamos un nuevo proveedor que es un autónomo, entonces en este caso haríamos lo mismo. Elegiríamos posición fiscal, pondríamos retenciones IRPF 19%.
Entonces, cuando registremos una factura de proveedor para este proveedor que es autónomo, automáticamente, como vemos, ya añade el IVA y la retención. Entonces, si ponemos una factura de 200 euros, aplicará un 21% de IVA y un 19% de retenciones. Las otras posiciones fiscales que también son típicas en algunos sectores son los recargos de equivalencia, ¿vale? Los recargos de equivalencia funcionarían exactamente igual que una retención. Indicaríamos en la posición fiscal que tiene recargo de equivalencia y él automáticamente ya aplicaría ese recargo de equivalencia cada vez que se hace una factura.